¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos. En este video les voy a demostrar cómo descomponer vectores fácilmente, sobre todo para la gente que está estudiando estática, estudia alguna ingeniería, estudia física y está en este tema de descomponer vectores. Fíjense, estamos en el plano de coordenadas cartesianas y tenemos por acá representado el vector A. El vector A viene definido por una magnitud y un ángulo de abertura, ¿cierto? Este vector, al nosotros hacer una reflexión, ¿cierto? Él se va a reflejar en los ejes de coordenadas. En este caso, si le ponemos una linterna por arriba, se va a reflejar en el eje X positivo. Esto quiere decir que el vector A va a tener su vector componente AX. Si le ponemos una linterna también que refleje por el costado derecho, se va a reflejar en el eje positivo de las Y, ¿cierto? Entonces vamos a tener el componente AY. Estos dos vectores AY y AX son el mismo vector A. Lo que pasa es que el vector A está expresado en coordenadas polares y AY y AX está expresado en coordenadas rectangulares. Pero tanto AY y AX vendrían a representar el mismo vector A. Fíjense que en esta diapositiva nosotros lo que hicimos fue desplazar el vector AY, que estaba reflejado en el eje de coordenadas, lo desplazamos un poco hacia la derecha, lo ubicamos acá, y fíjense que se forma un triángulo. De aquí entonces vamos a tener las siguientes fórmulas. Para encontrar AX vamos a tener que va a ser igual a por el coseno del ángulo, es decir, la magnitud por el coseno del ángulo de abertura. Después tenemos la otra fórmula que es AY igual a A por seno del ángulo. Pero fíjense que este seno, el seno, la función seno podría ir para X o para Y. Eso depende de dónde estamos midiendo el ángulo. Ya le vamos a explicar fácilmente para que puedan entender. Esta función seno corresponde a lo que está enfrente del ángulo. Aquí que está enfrente del ángulo, la AY, ¿cierto? Entonces la AY me va a trabajar con el seno, pero esto no siempre va a ser así. También el seno podría trabajar con AX. ¿En qué caso el seno puede trabajar con AX? Acá lo tenemos. Fíjense que aquí el ángulo se está midiendo con respecto al eje Y. Cuando medimos los ángulos con respecto al eje Y, fíjense que ahora el vector que está enfrente es el AX. El vector que está enfrente al ángulo va a trabajar con el seno. Fíjense que aquí las fórmulas cambiaron y ahora AX está trabajando con seno del ángulo. En esta diapositiva anterior, el ángulo estaba medido desde el eje X. Entonces, el vector que está enfrente de ese ángulo, aquí como lo pueden ver, es AY. Entonces, AY trabaja con seno. En este caso que tenemos acá, el ángulo pues está enfrente de AX, entonces AX trabaja con seno, como pueden observar, ahí está con seno AX. Ok, con este ejemplo le vamos a demostrar cómo descomponer los vectores, ok, ya vimos un poco de teoría, pues ahora vamos a descomponer estos dos vectores. Tenemos el vector A, que tiene un ángulo de abertura de 20 grados y está medido desde el eje X, ok, mucho ojo con eso. Este vector A, pues tiene una magnitud o un valor de 10. Ahora miren, el vector B tiene un valor de 15 y tiene un ángulo de abertura de 30 grados, pero medido desde el eje Y positivo. Entonces fíjense cómo se va a resolver esto. El vector A va a estar reflejado en AX. También va a estar reflejado en AY. Estos dos vectores son los vectores componentes, ¿cierto? Bueno, esos dos vectores pues son los valores que tenemos que encontrar. Asimismo, el vector B va a tener una componente en Bx, fíjense cómo se refleja en ese eje de coordenadas, y también se refleja en el eje de las Y. Tenemos Bx y By. Entonces tenemos que encontrar el valor de AY, de AX, el valor de By y el valor de Bx. Vamos a aplicar entonces las fórmulas. Como los grados están midiéndose desde el eje X positivo, fíjense, entonces vamos a utilizar AX igual a A por coseno del ángulo. Y vamos a utilizar la AY igual a por seno del ángulo. Vamos a reemplazar ahora los valores. El valor de A, es decir, A vendría a ser la magnitud y es de 10 multiplicado por el coseno del ángulo, que en este caso es de 20 grados, ¿ok? Entonces el valor de AX haciendo esa operación me va a quedar de 9.40. Ahora vamos a resolver el valor de AY. AY vendría a ser A, la magnitud es de 10, ¿ok? A vale 10. Esto va a estar multiplicado, esto va a estar multiplicado por el seno de 20 grados. Entonces AY me va a dar de 3.42. Vamos a resolver ahora el vector B. El vector B, fíjense que ahora para las X me va a cambiar y estoy trabajando ahora con seno. ¿Pero por qué?
Bueno, porque el ángulo está medido desde el eje Y. Vamos a ver cómo queda esto. Y BY me va a quedar como BX por coseno del ángulo, ¿ok? Diferente a como trabajamos la fórmula anteriormente. Vamos a resolver entonces. El valor de B vendría a ser la magnitud, y en este caso de 14, multiplicado por seno del ángulo, el ángulo en este caso de 30 grados, y Bx me va a quedar exactamente de 7. Bueno, entonces vamos a resolver ahora el valor de BY. BY va a ser igual a B, en este caso también el valor es de 14, o sea, y la magnitud de 14 multiplicado por coseno del ángulo. En este ángulo también es de 30 grados. Entonces, haciendo esa operación, 14 por coseno de 30 grados nos queda 12.12. Ok, amigos, ya a este punto el ejercicio está completamente listo, pero yo le voy a demostrar que midiendo el ángulo desde el eje X, también nos tienen que dar los valores. Ok, amigos, ya a este punto está resuelto el ejercicio, pero yo le voy a demostrar que midiendo el ángulo desde el eje X, también vamos a obtener los mismos resultados. Fíjense que en el tercer cuadrante donde se ubica el vector B, tenemos un ángulo de abertura de 30 grados, ¿cierto? Pero en ese cuadrante tenemos en totalidad 90 grados. Es decir, que 90 grados menos 30 nos queda esa abertura pues de 60 grados medido del eje X. Entonces ahora vamos a trabajar con esos 60 grados. Fíjense, trabajando con esos 60 grados, entonces la fórmula sí quedaría de la siguiente manera. Bx igual a b por coseno del ángulo, y el BY nos quedaría con seno. Fíjense, totalmente diferente a como lo tenemos al costado izquierdo. Vamos a resolver entonces. Bx va a ser igual a 14, que es la magnitud del vector, multiplicado por coseno, en este caso de 60 grados. Haciendo esa operación, fíjense que Bx me queda igual de 7, ¿ok? Bueno, en BY vamos a hacer lo mismo, 14 por seno de 60 grados, y fíjense que me da 12.12. Bueno, amigos, sabiendo todo esto, entonces que podríamos trabajar la fórmula, ya bien sea medidos del eje X positivo o desde el eje Y, esto nos resolvería muchas dudas en los ejercicios de física, de estática, de ingeniería X, porque podríamos trabajar con cualquier ángulo que nos den. O sea, si nos dan el ángulo medido por el eje Y, pues lo trabajamos con el eje Y. Si lo trabajamos por el eje X, pues lo trabajamos por el eje X. Ya esto nos ahorraría mucho, mucho tiempo en estar calculando ángulos y trabajaríamos con el ángulo que nos da el ejercicio. Bueno, amigos, fíjense que lo que acaban de ver es súper importante, porque en los ejercicios a ustedes les pueden dar el vector medido desde el eje Y, entonces directamente van y aplican la fórmula como lo hice acá. O se lo pueden dar medido desde el eje X, pues ya aplican esta fórmula que tienen por aquí a la derecha. Hay que tener un ojo muy agudo, y una destreza para poder identificar esto. Entonces la práctica hace al maestro.